Bienvenidos educandos de octavo grado al campo del conocimiento español en el área de comunicación. Hoy abordaremos el tema técnicas grupales, el diálogo. Soy la docente Blanca Dina Funes. Las expectativas de logro para este tema son las siguientes. Participan activamente con actitud analítica, reflexiva y de responsabilidad en el intercambio de pensamientos de forma oral, expresándose con claridad y coherencia. Además, desarrollan estrategias en el manejo de distintas técnicas comunicativas en contextos discursivos, tanto formales como informales. Retroalimentemos un poco, repasemos qué es una técnica grupal. Recordemos que es un proceso cooperativo de intercambio y de valoración de ideas para resolver un problema que afecta a los miembros de una comunidad o también para aumentar el conocimiento de un tema determinado. ¿Cuáles técnicas grupales conocemos? La asamblea escolar, el debate, la mesa redonda, el foro, el panel, la entrevista, cualquier tipo de trabajo grupal y las conferencias. El tema que tenemos para este video es el diálogo. Siempre sabemos que el diálogo es una conversación entre dos o más personas. El objetivo del diálogo va a ser valorar y adoptar una actitud analítica, reflexiva y de responsabilidad en el intercambio oral. Es decir, que cuando las personas están conversando, tienen que tener este tipo de actitud reflexiva, analítica, para decir exactamente lo que quieren y poder valorar las ideas y las opiniones de los demás de la misma manera. Definamos lo que es el diálogo. Es una manera de comunicación verbal o escrita en la que dos o más personas sostienen un intercambio de información, es decir, que tanto una persona como la otra conversan y dicen lo que piensan y lo que sienten también. Un diálogo puede ir desde una amable conversación hasta una acalorada discusión sostenida entre los interlocutores. Es decir, que a veces hablamos amablemente con una persona, pero a veces discutimos. Además de que utilizamos el diálogo en nuestra cotidianidad, también es empleado en géneros literarios como la novela, el cuento, la fábula, el teatro o la poesía. Hay diferentes tipos de diálogos. Tenemos diálogos orales y los escritos. Los orales ocurren mediante el uso de la voz y son efímeros, o sea, pertenecen al instante en que ocurren. Es decir, que ocurren en un momento determinado y no queda constancia de ellos. Son muy rápidos, ocurren en un momento determinado. Mientras que los escritos ocurren mediante la escritura y permanecen durante más tiempo, pues pueden leerse una y otra vez. Es lo que nos ocurre cuando conversamos a través de una mensajería por el teléfono. Luego están los diálogos literarios, que pueden ser internos. Estos ocurren en la cabeza de un personaje, es decir, en su imaginación, puede ser parte de su recuerdo o incluso una conversación que el personaje puede tener en ese momento con su yo interno. Esto puede ser en el teatro, en una obra de teatro, por ejemplo. Y están los diálogos externos que tienen los personajes entre sí y que constituyen parte de la trama de la obra, ya sea que estemos observándola en una obra de teatro o que la estemos leyendo. Luego los diálogos no literarios. Estos pueden ser formales. Los diálogos formales son planificados, tienen ausencia de afecto o de relaciones cercanas entre las personas que están conversando. Suele responder a fórmulas de protocolo y de respeto. Y los diálogos informales se dan de manera muy espontánea entre aquellas personas que ya tienen mucha confianza y que con regularidad ellos conversan. Contiene expresiones coloquiales sin conservar los modales, es decir, sin protocolo. Puede ser que no tenga falta de respeto y puede ser que sí,
porque son diálogos de la cotidianidad. El diálogo directo y el diálogo indirecto. El directo contiene lo que dice cada interlocutor. Lo vemos escrito allí. Suele emplearse en líneas de diálogo para separar y marcar cada intervención de los interlocutores. Por ejemplo, vemos aquí a una madre con su hijo. ¿Ya comiste, hijo? No, mamá, no tengo hambre. Es un diálogo directo porque aparecen allí las palabras exactas que ellos están diciendo y tiene un guión largo al inicio del discursito que están diciendo ellos. Sin embargo, en el diálogo indirecto, un narrador es quien nos refiere lo que cada interlocutor dice. Conocemos el discurso a través del narrador. Por ejemplo, el mismo caso de la madre con su hijo. La madre le preguntó al hijo si había comido y éste le respondió que no, pero que tampoco tenía hambre. Ya no vemos el discurso marcado en ese momento, sino que es un narrador quien nos da la información. Veamos cuáles son las características de un buen diálogo. Ya dijimos que un diálogo es una conversación entre dos o más personas, y entre más personas están conversando, más difícil es mantener un buen diálogo porque todos quieren hablar al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a ir viendo estas características que a la vez serían como reglas a seguir para que sea eficaz. Número 1, respetar el turno del que habla. Muchas veces somos personas que nos gusta platicar mucho, nos gusta estar hablando siempre y por lo tanto no dejamos a los demás que también expresen lo que ellos piensan. Hablar en tono adecuado. Si estamos en un espacio pequeño no podemos hablar tan alto. Si estamos en un espacio muy amplio y que hay muchas personas conversando con nosotros, debemos elevar un poco la voz. Nuestro tono siempre debe ser adecuado, no gritar. Generalmente en la adolescencia estamos desarrollando el timbre de voz y por lo tanto algunas veces gritamos mucho y no se entiende exactamente qué es lo que queremos comunicar. Saber escuchar antes de responder. Cuando alguien nos pregunta algo, debemos dejar que él termine, que esa persona termine su pregunta para dar la respuesta más adecuada. Porque si estamos hablando al mismo tiempo que escuchamos, no se puede comprender ni lo que decimos ni lo que escuchamos. Además, otra característica importante es admitir y respetar las opiniones de los demás. Este punto es muy conflictivo porque a veces no nos gusta tolerar lo que otros piensan, aceptar lo que otros piensan. Y recuerden ustedes que todos tenemos derecho a expresarnos, por lo tanto, es necesario dejar que todos hablen, respetar la opinión de otro. Toda cabecita piensa de manera diferente. Por eso hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo, porque todos pensamos de manera diferente y esa individualidad la debemos de respetar, nunca debemos olvidarla. Todos tienen derecho a expresarse, expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Llegamos a la conclusión y tenemos que en todas las técnicas grupales, cualquiera técnica que sea una mesa redonda, un debate, un panel, una discusión de grupo, un trabajo en equipo, en todas ellas donde se desarrollan temas, contenidos, donde se llega a acuerdos de grupo, donde se solucionan conflictos, donde se hace cualquier actividad de grupo, en todas ellas se utiliza el diálogo. Por lo tanto, debemos conocerlo bien y conocer las características y las reglas de participación para hacerlo de manera correcta y que logremos un resultado efectivo. La actividad independiente a desarrollar con este tema es la siguiente. Va a redactar un pequeño diálogo en su cuaderno después de haber conversado con alguno de sus familiares. Va a escribir un diálogo directo en el que participen 2 o 3 personajes sobre el tema Protejamos nuestra familia de los virus. Ese va a ser el tema de conversación con su familiar o su amigo. Después usted se toma el tiempo
de enlistar los personajes y hacer una conversación entre ellos y que quede registrada en su cuaderno para que tenga una correcta evaluación. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde siempre, le queremos estudiando. La información de este tema lo encontraremos en el libro del estudiante español octavo grado de la Secretaría de Educación del año 2021, en las páginas 43 a 45.